Luego les pediré que nuevamente activen las cámaras, ¿ya? Ya, comencemos con el resumen semanal, chicos. Gracias. Listo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El grupo número 1 va a presentar lo que es el resumen semanal de la primera semana. Y comenzamos con lo que es HDL. HDL es Hardware Description Language, que es un lenguaje de descripción del hardware o simplemente llamado HDL. Esto se refiere a un lenguaje descriptivo, es decir, que está diseñado para describir la configuración física de un circuito. Las compuertas lógicas, biestables, todo esto es lo que nos va a dar y la forma de su operación. Los principales lenguajes que se utilizan en HDL serían Abel, Verilog y VHDL. Abel es un lenguaje que nos da ecuaciones lógicas, tablas de verdad o transición de estados. Y Verilog nos ayuda, como igual lo dijimos, un hardware de una programación más sencilla para FPGAs. Además, VHDL nos ayuda con un modelado y diseño para describir la forma entendible, la funcionalidad y la organización del hardware de los sistemas digitales y otros componentes. La evolución de HDL se da desde 1960 con la aparición de los lenguajes CDL y DDL. En 1980, a finales de ese año, se utilizan dispositivos lógicos que son los PDL. Se hicieron populares más por máquinas de estados finitos. En 1987, VHDL dispone una herramienta estándar independiente para la especificación, el modelado y la descripción de los sistemas electrónicos. En 1995 se convierte Verilog en un estándar de la IEEE. En el 2001, Verilog ya tiene una actualización en la IEEE que sería la 1364 y 2001. En 1970, Gordon Bell crea el primer HDL que tuvo un efecto duradero en el cual el texto que introduce el concepto del nivel de transferencia de registro. Y en 1985 se presenta ya la primera HDL moderna por Verilog. En 1990, Verilog es un estándar ya de forma abierta bajo el control de Open Verilog International. Y en el 2000, en pocos años, VHDL y Verilog HDL surgieron como los dominantes de la industria, mientras que las HDL más antiguas y menos capaces desaparecen con el tiempo. Ya, regresamos un segundito, por favor. Ya, verán, aquí tenemos nosotros la descripción del IEEE 1364. ¿Cuál sería la descripción de Verilog? Perdón, de VHDL. ¿Cuál es el estándar? Es la 1164 Inge. Exactamente, el estándar, recuerden, aquí nos dice el estándar para Verilog es el 1364, el estándar para VHDL es el estándar 1164, ya no se olviden de esa parte. Continuando con lo que vimos la semana anterior, también vimos lo que son las FPGA, que son matrices de compuertas programables. Una FPGA es una serie de dispositivos basados en semiconductores a base de matrices de bloques lógicos configurables o CLB, donde además de, como se conoce en la industria, son de interconexiones programables. Su principal característica y ventaja es que pueden ser reprogramables para cualquier trabajo específico o para el que se requiera. El inventor de las FPGA fue Xilinx. Con la evolución de las FPGA comienza en 1847 con la aparición de la primera teoría lógica booleana con solo 3 operaciones, la AND, OR y NOT. En 1935 aparece la primera lógica booleana. Claude Shannon usó relevadores electromagnéticos para construir un circuito con lógica de álgebra booleana. En 1942 apareció la primera computadora electrónica digital, la ABC, y en 1947 aparece el primer transistor creado de la mano de William Bradford, John Barden y Walter Brattain. En 1960 aparece el primer MOSFET y el primer módulo lógico IC comercial. En 1962 apareció la primera familia de IC estandarizados.
En 1963 apareció el primer CMOS, que es un metal oxidado semiconductor complementario. En 1970 aparece la primera memoria programable únicamente de lectura, la PROM. En 1975 aparece la primera FPAL, que sería Array Logic Programable de campo basada en la memoria programable únicamente de lectura. En 1978 apareció la primera Array Logic Programable, que sería la PAL. En 1983 tenemos varios sucesos, como la aparición de la memoria únicamente de lectura programable borrable electrónica, que sería la EEPROM. Apareció también el primer GAL, que sería un Array Logic genérico, y apareció también el primer lenguaje programable, el PALASM. En 1985 ya apareció nuestra primera FPGA, que sería la XC2064, que ofrecía un total de 800 compuertas, aunque aún era necesario usar los esquemáticos para crear nuestra propia FPGA. Ya, continuando, vimos también la que es la estructura de VHDL. En la parte del encabezado siempre es importante declarar las dos siguientes líneas de código, que sería la librería IEEE, la cual contiene una colección de piezas de código usualmente empleados. Esta línea nos permite reusar las piezas o compartirlas con otros diseños. La siguiente línea sería la use IEEE.stda-logic-1164, que especifica los multiniveles lógicos que tenemos. Tres en este estándar sería 3 de estos son sintetizables sin restricciones y los demás nos sirven para la simulación. Luego tenemos la entidad. La entidad es una abstracción de un circuito en la cual únicamente se describe la forma externa del circuito. Como dijimos, es la caja negra del circuito, en la cual se muestran las entradas y salidas del diseño, así como su tipo y su modo. Tiene toda la información necesaria para conectar el circuito hacia otros circuitos. Ahí tenemos la estructura de cómo se hace la entidad. Ponemos entity, el nombre is, luego generic, que son las constantes, el tipo y el nombre que vamos a utilizar. En port vamos a declarar las entradas y salidas y de qué tipo son. Para cerrar la entidad ponemos end y el nombre de la entidad. Después tenemos la parte de la arquitectura. La arquitectura describe el funcionamiento de la entidad a la que se hace referencia. Es decir, que dentro de la arquitectura tendremos que describir el funcionamiento de la entidad a la que se está asociando, utilizando las sentencias y expresiones propias de VHDL. Ahí tenemos la estructura de la arquitectura. Debemos poner arquitectura, el nombre de la arquitectura a la que vamos a utilizar y a la entidad a la que está asociada. Ponemos is y declaramos ponemos las declaraciones de la arquitectura, los tipos, las señales y los componentes que vamos a utilizar. El begin, después del begin vamos a utilizar el código de descripción de nuestra arquitectura, un process si es necesario, y para cerrar la arquitectura ponemos end y el nombre de la arquitectura. Bueno, Inge, para explicar un poco de lo que explicó nuestro compañero, pues aquí podemos ver el primer ejercicio que realizamos, que fue la comportador. En este caso, como vemos, aquí tenemos lo que es el encabezado, en donde están las librerías de la IEEE. Alex, por favor, hazme un favor, Alex. Esta parte dejémoslo para la siguiente parte de la clase, ¿ya? Porque la siguiente parte de la clase todavía no hemos creado, aún no hemos creado la parte del proyecto todavía como tal. Entonces, sí, en esta clase quiero justamente revisar lo que tú me estás mostrando, lo que es la parte del proyecto, luego la parte del programa, luego la parte del modelado y la simulación. Eso vamos a verlo, pero vamos a verlo luego, ¿ya? Porque primero tenemos que ver y socializar de manera general la parte del proyecto como tal.
¿Ya? Entonces, ahorita Entonces, comencemos solamente con la parte de diseño, como hicimos de empezar la semana pasada. bueno, entonces para esto vamos lo que revisamos del modelo comportamental y el estructural. Para el modelo comportamental vemos que esto especialmente es útil en la simulación, ya que permite simular un sistema sin conocer su estructura interna. Pero en este tipo de descripción se está volviendo cada vez más importante porque las actividades, herramientas de síntesis permiten la creación automática de circuitos a partir de una descripción de su funcionamiento. En este caso, para el modelo comportamental, lo que hicimos es el semisumador, en donde teníamos los datos de las entradas y de las salidas. Y pues aquí podíamos expresarlo de dos maneras. Por ejemplo, en el que hicimos en clases, lo hicimos mediante mediante if para poder ver el comportamiento de lo que va a ser nuestra caja negra con nuestras salidas y nuestras entradas. Entonces determinamos las funciones y las tablas de verdad y también el circuito. En este caso, las tablas de verdad nosotros las podemos poner ya sea con lo que son... Hay un error aquí, no se olviden, chicos, ¿ya? No se olviden que el carry no es A más B, el carry es solamente AB. No se olviden que estamos aquí. Si ustedes se fijan, este 1 corresponde a este min término, entonces no es A más B, es AB. ¿Ya? Porque si modelamos de eso, vamos a generar errores en el modelado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que es el modelado comportamental, nosotros podemos usar lo que es tanto la fórmula, las funciones que hemos adquirido o lo que son sentencias. Y para el modelado estructural, VHDL puede usar como lenguaje de netlist normal y corriente, donde se especifican por un lado los componentes del sistema y por otro lado lo que son las interconexiones. Para lo que es el modelado estructural, nosotros tenemos una jerarquía en donde existirá un modelo top y los submodelos en los que podremos ocupar. Es decir, podemos, en este caso, lo que hicimos fue un sumador completo, el cual va a estar conformado de lo que son dos semisumadores y el sumador completo estará lleno de estas dos arquitecturas, se podría decir. En este caso, las entradas teníamos de un sumador completo A, B y C1 y las salidas teníamos C y C0. Aquí lo que tenemos que hacer es asignar, como en este caso ya tenemos creado el semisumador, lo que tenemos que hacer es utilizar este componente que ya hemos creado y asignarle las variables que ahora vamos a tener, como vemos aquí en C1 y C2, que serían los semisumadores que ya hemos creado, y las interconexiones de igual manera que vamos a usar. En este caso, estas son las funciones que generamos, la tabla de verdad y el circuito. Como digo, los que ya tenemos creados en la arquitectura, tenemos los dos semisumadores que se encuentran dentro de la arquitectura y tendríamos las variables A, B, C, C1 para cada uno de los semisumadores. Únicamente lo que nos quedaría es asignar estos valores a los nuevos datos que vamos a añadir. Y eso sería todo. De hecho, muy bien. Falta la parte de los reactivos nada más, chicos, por favor. Ya ingeniero. Recuerden que aquí también tienen muchísimo de qué valerse, ¿no? O sea, hay muchísima información para que puedan sacar buenos reactivos, mucha información. Ya, como el primer reactivo tendríamos, seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es la definición de HDL? Las opciones de respuesta tenemos como A, el lenguaje de descripción de hardware utilizado para modelar sistemas electrónicos se usa más comúnmente en el diseño y verificación de circuitos digitales en el nivel de abstracción de transferencias de registro. B, un lenguaje de descripción de hardware presenta características similares a un lenguaje de programación típico, salvo que describe una lógica de hardware que se caracteriza por su capacidad de ejecutar instrucciones en paralelo o de manera secuencial. C, matriz de compuerta programable en campo en un circuito integrado diseñado para ser configurado por un cliente o un diseñador después de la fabricación, de ahí el término programable de campo. La respuesta correcta en nuestro caso sería la B. Igual damos nuestra justificación y el nivel de dificultad sería calificado como básico.
El siguiente reactivo es empareje las respuestas correctas. Tenemos lo que son Verilog, Abel y VHDL con sus respectivos por ejemplo, el primero, lenguaje más utilizado de los PLDs, facilita la programación de PLDs combinatorias secuenciales. Un circuito se puede escribir en forma de ecuación lógicas, tablas de verdad o en transición de datos. El segundo dice, el lenguaje es una sintaxis similar o del lenguaje de programación C, de tal manera que le resulta similar a los ingenieros y así fueran rápidamente aceptada. El lenguaje tiene un procesador como C y la mayoría de las palabras reservadas de control como if, while, for, etcétera, son similares. Y la C sería el lenguaje que permite el diseño top-down, otras palabras, modelar los bloques de alto nivel, simularlos y adecuar la funcionalidad en alto nivel antes de llegar a los niveles bajos de abstracción en la implementación del diseño. Las opciones de respuesta nos dan en la parte de abajo y la respuesta correcta sería la C. Igual presentamos nuestra justificación y el nivel de dificultad sería medio. Como reactivo número 3 tenemos completa la definición con la respuesta correcta. Es una serie de dispositivos basados en, a base de matrices, bloques lógicos configurables o, donde además se conecta a través de lo que un sector se denomina interconexiones. Igual tenemos las opciones de respuesta que están en la parte de abajo y la respuesta acertada sería la respuesta A, que quedaría como FPGA es una serie de dispositivos basados en semiconductores a base de matrices de bloques lógicos configurables. Se me lee un poquito por aquí. El reactivo número 4 sería seleccione la metodología de diseño que pertenece a la imagen. Como podemos ver aquí, abajo nos van a dar las opciones. Y tenemos como A y B, diseño top-down o diseño bottom-up. Tenemos un diseño top-down que sería la respuesta correcta, nuestra justificación y nuestro gráfico. Que igual sería nivel de dificultad básico. El reactivo número 5 sería seleccione la respuesta correcta. Las asignaciones condicionales when else y with select when son estructuras concurrentes RLT. La respuesta nos da solo verdadero o falso, sería verdadero. Y de igual manera tenemos nuestra justificación y el nivel de complejidad sería básico. Eso sería en cuanto a nuestros reactivos. Muchas gracias. Ya, muy bien, chicos, bastante bien. Sí, los reactivos están realmente bastante básicos. Ya. Sí, bueno, recuerden que tienen muchísimo espacio en que pueden trabajar. Ahora sí, chicos, por favor, comencemos a trabajar. Activen sus cámaras, por favor. Ya, primero permítanme hacer una capturita del día de hoy, chicos, por favor. Porque luego, si no me olvido, ¿dónde está? Imprimir pantalla, ya. A ver, miren un ratito a la cámara, por favor. Eso, ya están guapos. ¿Por qué se siguen peinando? Ya. A la 1, a las 2, a las 3. Ya, veamos si es que todo está bien. Veamos si es que todo está bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Bien.
Entonces hoy estamos 12, 13. 13, ¿cierto? 13 de junio del 2022. Ya parece que estamos bien. Ya, a ver chicos, ahora sí, vamos a comenzar ahora sí a trabajar, ¿ya? A ver, la semana pasada recuerden que trabajamos en el diseño de máquinas, perdón, en el diseño de pequeños sistemas digitales a través de la explicación simple de lo que es el modelado comportamental y el modelado estructural, ¿ya? Ahora sí, Alex, vamos a crear un proyecto contigo, ¿ya? Vamos a crear, aprovechando que ya tienes la parte del proyecto creado, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? En esta clase vamos a entender el funcionamiento de IC Design Suite, ¿sí? Y vamos a entenderlo a partir del diseño que hicimos la clase anterior, que es el semisumador. Recuerden, tenemos un semisumador que ya lo diseñamos. Recuerden, vamos acá. Un ratitito. Ya, muy bien. Dios mío, qué terrible. Ah, quería compartir pizarra. Perdón, quiero compartir una pizarra. Eso, ahí sí, ya. Mucho mejor. Ya. Recuerden, la semana pasada desarrollamos nosotros un semisumador, ¿sí? Este semisumador tenía los siguientes elementos. Recuerden ustedes, permítanme hacer esto un poquitín más chiquito nada más. Quiero verlos a todos, de ser posible. Ya. Entonces recuerden, nosotros creamos ya un semisumador, ¿no es cierto? Este semisumador lo que hacía era tener esta entidad, ¿sí? Teníamos un semisumador. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tenía? Recuerden, rapidito, chicos. 2 entradas y una salida. 2 entradas y una salida, mentira. Dos entradas. Saquémoslo de la 2 entradas y 2 salidas. 2 entradas y 2 salidas, correcto. Entonces, en este caso nosotros teníamos como entradas, ¿sí? Los datos A y B. Y como salidas teníamos el dato suma y carry, ¿no es cierto? Ya. De esto ya nosotros sacamos 3 elementos. A ver, recordemos rápidamente así. ¿Qué nomás sacamos de este diseño? De este semisumador. ¿Qué nomás obtuvimos? Obtuvimos 3 cositas. La tabla de verdad. tabla de verdad, las las- funciones y- Exacto, ¿no es cierto? Obtuvimos tabla. Qué difícil esto. Tabla de verdad, ¿no es cierto? También obtuvimos las funciones. ¿Sí? Y también obtuvimos, ¿sí? El circuito. Ya, muy bien. A ver, hoy vamos a trabajar, ¿sí? Con estas 3 formas, no porque sea fácil o porque sea difícil, sino porque quiero que se entienda cómo se usarían cada una de las funciones, ¿sí? Cada uno de estos elementos en el diseño, ¿ya? Sí, en el diseño. Jessy, por favor, compartamos, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Jessy, por favor, ¿tienen los representantes de cada grupo? ¿Un representante de cada grupo? ¿Sí? ¿No tienen? O sea, los grupos ya están asignados, dije ahí. Claro, ¿cuántos grupos hicimos? Hicimos 8 grupos, ¿no es 8. cierto? Sí. Ya, muy bien, hicimos 8 grupos, ya. El grupo que expuso el día de hoy, el grupo de la señorita Lizano, el grupo de Sí, el el gallego, Lizano y Telenzana. Sí. Ya, entonces de ellos, por ejemplo, nos van a ayudar con la parte introductoria. Por ejemplo, Alex, que ya tenía esta parte, sí, nos va a ayudar con la parte introductoria. Vamos a ver la parte de la configuración del proyecto, sí. Y vamos a unir dos grupos, y nos va a sobrar un pequeño grupito que va a quedar suelto, sí. A ver, vamos a hacer esta parte de aquí. A ver, yo suelo hacer esto, ¿ya? A ver, señorita López, ¿usted tiene numerado los grupos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, Sí. muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Ya voy a compartir aquí pantalla. Voy a compartir aquí la pantalla. Correcto. Control N. Control N. Muy bien.
Venimos acá y ponemos generador de números aleatorios. Ya. Entonces ahí viene echarlo a la suerte. Muy bien. Vamos a generar números desde el 1 hasta el 8 y vamos a generar 8 números. Ya, muy bien. Sin permitir repetidos y generamos. Muy bien. Ya, a ver. El grupo, ¿cuál es el grupo que expuso el 1, no es cierto? Sí, Sí, Ya, entonces el grupo 1 y el grupo 7 nos van a quedar libres del día de hoy. Ya. El grupo 2 y el grupo 8 va a ser el primer grupo que va a trabajar. El grupo 2 y el grupo 8. ¿Quién es el representante del grupo 2 y 8? Por favor, me ayudan con los nombres. del grupo 2 Inge es mi grupo, que estamos López, Damán y Tualón. Ya, ¿y el grupo 8? El grupo 8 es de la Cruz, Gaviria y Zamora. Ya, entonces muy bien. Entonces, ellos dos, estos dos grupos van a trabajar, ¿sí? En lo que es tabla de verdad. Ya vamos a ver luego en esta parte, ¿sí? Tabla de verdad, ¿ya? El grupo 6 y el grupo 3. Chicos, El grupo 6 y grupo grupo, 3. el grupo 6 está por Cújila, Laleo, Robalino, Ya, muy bien. Entonces, y el venimos grupo 3 acá. está Calucho, Chanaguano y Chuquitarco. El grupo 2 y el grupo 8 nos van a ayudar con lo que es modelado por tabla de verdad. Listo, entonces acá viene el grupo 6 y el grupo 3. El grupo 6 y el grupo 3. El grupo 6 y el grupo 3 nos van a ayudar con el modelado por funciones. Funciones. Y el grupo 4 y el grupo 5. Ya, aquí está. El grupo 4 y el grupo 5. El grupo 4. Perdón. El grupo 4 y el grupo 5 nos va a ayudar con el modelado por circuito. Circuito. Ya, entonces así vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar así en este espacio chiquito, ¿ya? El grupo 2 y el grupo 8 vamos a dar, ojo que todo esto hace referencia, vamos a generar hoy día, vamos a modelar en ICE Design Suite, ¿sí? Un semisumador. Ya, eso vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces para esto, por favor, recuerden esta partecita, muy simple, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Vamos a comenzar con Alex, ¿sí? Vamos a comenzar con Alex. Recuerde, nosotros vamos a ver, vamos a ver aquí. Ya, vamos a comenzar, Alex, por favor, compartamos pantalla y vamos a crear un nuevo proyecto de ICE Design Suite, ¿te parece? bueno, Ya, aquí muy bien. estamos. Cerremos todo. Si quieres, puedes cerrarlo. Si quieres, puedes cerrarlo. Sí, cierra nomás todo. O si quieres, abre nuevamente Silence, como quieras. Sí, exacto. Y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Muy bien, gracias. Ya, vamos Bueno, a lo crear un primero, nuevo proyecto. vamos a entrar a lo que está ahí, se Design Suite. Y lo primero que vamos a encontrar es esto. Bueno, en este caso yo, se me aparece el proyecto que ya había creado, pero para empezar desde cero, nos vamos a lo que es File y New Project. Aquí trabajamos con proyectos y lo primero que nos aparece es esto. Aquí le vamos a dar el nombre del proyecto general a la carpeta principal. En este caso voy a darle proyecto 1.
a este. Pone uno, esa parte, bueno, ya, back. Mi Bueno, recomendación, primera recomendación aquí, recuerden siempre, lo mismo que hacíamos con, ¿cómo se llama? Con el PIC. Cuando ustedes guardan el nombre de un programa, mi recomendación es que aquí dentro del proyecto de alguna forma incluyas el término semisumador. Lo puedes poner proyecto 1 semisumador o SS le puedes poner semisumador. Exacto, es muy, muy grande, ¿no? Sí, o semisumador, SS le podemos poner semi-S, correcto, ya. Entonces, la cuestión es entender algo, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos aquí la primera parte, hemos creado, ya, sigamos, ya tenemos un nombre. Ya creamos el nombre, le damos al siguiente y aquí lo que nos aparece es, en el caso de que nosotros tengamos una tarjeta con la que trabajar, las FPGA. En este caso lo que yo he utilizado es, como no tenemos una con la que trabajar, he puesto la Spartan 3E, la S100. XC3S100E, S100, y tenemos el paquete y la velocidad. Aquí en Ya, muy caso, bien, obviamente, verán. si Esta nosotros... parte porque es importante, chicos, miren, esto es súper importante. Recuerden, aquí estamos trabajando o definiendo, ¿sí? Estamos definiendo algunos elementos. Justamente es lo que les quería mencionar. Nosotros en el laboratorio tenemos 3 tipos de dispositivos: los MyRio, los SBRio y los de FPGA board. Todos utilizan los dispositivos de la serie Spartan. Entonces, mi recomendación es exactamente lo que está haciendo Alex, es definir, ¿sí? Un dispositivo como Spartan, ¿sí? Y en este caso sí está bien el XC3S100, puede ser el 3S500, porque nosotros tenemos los 3S500 y los 3S2000. Pero en este caso me parece muy bien el XC, sí, 3S100E. Sí, me parece muy, 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 muy bien. Entonces, recuerden, elegir siempre un Spartan, ¿ya? Sigamos. Entonces tenemos la velocidad, tenemos el síntesis tool, que en este caso está bien XCT, y el simulador donde vamos a realizar, ver pues la simulación, vamos a dejarle en eSIM. Y en el lenguaje de programación que vamos a utilizar, el preferido tiene que ser VHDL, en este caso que estamos trabajando, ya que también puede ser Verilog, pero bueno, estamos trabajando en VHDL. Le damos Next, y aquí nos aparece un breve resumen de lo que ya hemos creado, el proyecto Ya, y en qué FK vamos a trabajar. ya, esta parte es importantísimo, chicos, verán, esta parte es súper importante. Cuando ustedes crean un proyecto y no lo hacen en IC Design Suite, esta parte de aquí es súper importante. El direccionamiento. Recuerden que cuando ustedes utilizan el nombre de un proyecto, eso se guarda tanto para el nombre del proyecto como tal, como para el Working Directory. Eso es súper importante. El Working Directory es básicamente el espacio en donde nosotros, el directorio de trabajo. Este Working Directory es súper importante que lleve el mismo nombre. Verán, que aquí en ICE no hay problema porque ICE te lo crea solito, ¿sí? ICE lo crea solo, pero en cambio, no sé por qué Víctor está puesto efecto desenfoque, o está en modo retrato lo que está Víctor. Ya. Entonces, en este caso, ICE lo crea por sí solo. O sea, esto lo crea ICE Design Suite por sí solo, pero cuando trabajan con otras herramientas en VHDL, es importante que el Working Directory y el path tengan el mismo nombre del proyecto. Eso es súper importante. Ya, sigamos, por favor. Entonces le damos terminar y hemos creado el proyecto. Y en este caso únicamente tenemos el proyecto, no tenemos creado nada aún, ningún esquemático. Para eso, pues lo que tenemos que hacer es a donde está nuestra carpetita de proyecto semisumador, le damos clic derecho y le damos a New Source. New Source. Aquí nos va a aparecer una pequeña ventana en la que tenemos que darle que va a ser un módulo de VHDL. En este caso, vamos a darle que es el semisumador. El semisumador. Fíjense, chicos, aquí. Dame un segundo nada más. Fíjense que aquí aparecen varios elementos y aquí van ustedes a utilizar 2 realmente. De aquí van a utilizar 2 muchísimo ustedes. Van a utilizar el módulo VHDL y el VHDL Test Bench. ¿Ya? Entonces, el módulo VHDL es para crear,
¿sí? Una estructura VHDL. Y luego el VHDL Test Bench es para crear, sí, recuerden, es para crear un archivo de asignación de datos para procesos de simulación, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Déjame borrar esto. Muy bien, lo borro. Ya, sigamos, por favor. Ya. Entonces, le damos a Next. Y aquí pues tenemos la que ingresar las variables que va a tener nuestra caja negra, en este caso, las salidas y las entradas. En este caso, como es el semisumador, vimos que era A, B, la suma y el acarreo. Ya, Aquí, pongámosle bueno, sum. es... Pongámosle, la salida va a ser sum. S-U-M. Así nada más. Sum. Ya, Ya, y el aquí, carry va a ser C-A-R. ok, ahí. Ya. Ya, listo. Listo. Aquí, bueno, para IC Design Suite es independiente si lo hacemos con mayúsculas o minúsculas. Si ponemos la A mayúscula o la A minúscula en el momento en la estructura, pues lo interpretará de la misma manera. Bueno, aquí podemos ver que tenemos como AB son entradas y tanto sum como car deben ser salidas, ya que es el semisumador. Entonces, Ya, ya no, con no le esto, pases todavía. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esta parte quiero que vean, chicos, verán. ¿Qué pasa si nosotros no quisiéramos que las entradas sean de un solo bit? Ya están comenzando a sacar las cobijitas, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no quisiéramos que la entrada o la salida fuera un solo bit, sino que fuera un vector? Varias posiciones. Demos clic solamente en uno de los cuadritos que están aquí al lado, Alex. Listo, entonces nosotros aquí podemos definir de cuántas posiciones puede ser nuestro vector. Supongamos que carry sería un vector de 4 posiciones, por ejemplo. Entonces, si es un vector de 4 posiciones, ¿cuál sería el MSL, el MSB, que es el bit más significativo, y el LSB, que es el bit menos significativo? Si es un vector de 4 posiciones. el primero. Pero, a ver, si es que fuera un bit de, perdón, si es que fuera un vector de 4 posiciones, ¿cuál sería el valor del bit menos significativo y el más significativo? ¿Cuáles serían los números que deberían ir ahí? Sería el 15 y el 0. No, pero en valores, pero recuerden, a ver, chicos, yo tengo 4 posiciones, la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Exacto, entonces sería de 0 a 3. Si quiero un vector de 4 posiciones, sería el MSB, ¿cuál sería? 3. 3. Pongamos un 3 ahí, Alex, por favor. Ya, listo, hasta ahí. Entonces, ahí yo definiría que tengo un vector de 4 posiciones, iniciando en la posición 0 y terminando en la posición 3. Ahí indico que tengo un vector de 4 posiciones, posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Ya, en este caso podemos borrar ese dato. Si quieres, quitémosle nomás el visto, Alex. Exactamente. Listo. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso todos van a ser, ¿qué cosa? Van a ser bits. Ya, van a ser de un solo bit. Listo. Ya, entonces ahora le damos Next. Y de igual manera nos aparece un resumen de lo que hemos inicializado hasta ahora, las entradas y las salidas como pines. Le damos a terminar y ya creamos lo que es el primer archivo en nuestra carpeta, que sería el semisumador. Y lo que por defecto pues nos genera son las librerías de la IEEE, del Standard Logic, del estándar 1164, con los cuales podemos usar lo que es esto de Standard Logic para nuestras variables. Tenemos esto, tenemos la entidad, que como ya explicamos es únicamente una caja negra que lo único que tiene hasta ahorita es qué entradas y qué salidas va a tener esa caja negra. Y en lo que es la arquitectura es donde debemos realizar cómo funcionan tanto estas entradas como las salidas. Hola, hijo, ¿cómo está? Permíteme un segundo, chicos. ¿Cómo está? Entonces, esto... Muchas gracias.
Evidencias del trabajo. Ya, sigamos a Ya. Como dije en este caso, la arquitectura básicamente va a ir cómo va a funcionar nuestras entradas y nuestras salidas. Bueno, en este caso, no sé si empiezo. Perdón, chicos. Ya, entonces veamos, a ver. Esto que acaban de ver lo tienen que hacer todos, ¿no? Ya, ahora, algo que quería ver. Verán, ayúdame cambiando esto, por favor, Alex, aquí. Quitemos donde dice Standard Logic en A y B, pongámosle solamente bit. En STD. Sí, no, quitemos lo que dice Standard Logic, borremos. Exacto. Y pongámosle bit. ¿Ya? Con mayúsculas, por favor. Ya, muy bien. Entonces, igual, abajo también bit. Ya, entonces, a ver, nosotros podemos declarar dos tipos de datos. Podemos declarar tipo bit, bit vector, standard logic o standard logic vector. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos, sí, la posibilidad de declarar datos tipo bit o datos tipo standard logic. Los datos tipo bit toman solamente dos valores, 0 o 1. Los datos de standard logic toman una variedad de valores, que son 0, 1, nivel alto, nivel bajo, alta impedancia, bloqueo. Entonces tenemos dato desconocido, dato no asignado, tenemos un montón de valores que se asignan cuando son tipo standard logic, ¿ya? Entonces yo puedo declarar como standard logic o como bit, igual no hay ninguna diferencia, ¿sí? Pero lo recomendable es que se maneje como la entidad lo crea, es decir, como standard logic, ¿ya? Muy bien, regresemos a standard logic, Alex, Ctrl Z, listo. Ya, entonces hasta ahí todos hemos creado esto, verán, todo lo que hemos creado hasta aquí es esto que está aquí, ¿no? La cajita, ¿ya? La cajita se llama semisumador y tenemos las dos entradas y las dos salidas, A, B, suma y car, ¿ya? Entonces eso hemos creado hasta ahorita, entonces en este caso lo que cada grupo va a hacer es llenar la cajita. Sí, llenar la cajita con la arquitectura que cada uno tiene. ¿Ya? Muy bien, venimos acá. Borremos esta parte de aquí, permítame borrar. Ya. Entonces, ¿cuál es el trabajo de cada uno de los grupos? Sí, recuerden, el trabajo de los grupos está así, ¿no? El grupo 2 y el grupo 8, modelar el semisumador por tabla de verdad. El grupo 2 y el grupo 2 y 8 lo que tiene que hacer es modelar utilizando las sentencias with select o when else. Solamente with select o when else. Sí, solo with select o solo when else. ¿Ya? El grupo 6 y el grupo 3 lo que tiene que hacer es modelar con funciones. ¿Sí? Con funciones. Es decir, escribir la función suma y escribir la función carry, nada más. Y lo que tiene que hacer el grupo 4 y 5 es modelar a través del circuito. Ya tenemos el circuito y lo que tienen que hacer es escribir lo que hicimos la semana pasada, las signals y colocar el código de programa. ¿Ya? Comencemos, chicos, por favor. ¿Ya? Listo, comencemos rapidito, chicos, por favor. ¿Vamos a hacer grupos de trabajo? ¿Vamos a hacer grupos de trabajo? ¿Sí? Creo breakout rooms, creo salas pequeñas. Creo salas pequeñas. Muy bien, entonces permíteme un ratito. Ya vamos a reclamar el anfitrión. Para reclamar el anfitrión había un código que ya no me acuerdo cuál es. Permítanme un segundo, chicos. Para reclamar hay un código. Ya, muy bien. Y como yo soy el anfitrión en este momento, por favor recuerden, voy a crear 3 salas de trabajo. ¿Ya? Va a ser grupos. ¿Cuáles son los grupos? Déjame ver. Grupo 2 y 8.
Grupos 2 y 8. Vamos a crear 3 salas. ¿Ya? Grupo 2 y 8. El otro se llama 6 y 3. Y el otro se llama 4 y 5. Enviar nombre 4 y 5. Bien. Ya chicos, ya están creados. El grupo de Alex que expuso, que es el grupo número 1, se queda aquí en esta sala. Y el grupo 7 también, ya que no va a exponer el día de hoy. El 1 y el 7 se quedan en esta sala. Y los demás, por favor, los demás ingresen al grupo, a la sala que le corresponde, rapidito. Para esto tienen 15 minutos para trabajar en este proyecto, chicos. 15 minutos. Rapidito, chicos, por favor. ¿Ya? Ingresen al grupo que le corresponde, ingresen a la sala que le corresponde. El grupo 1 y el grupo 7 se queden en esta sala conmigo. ¿Ya? El grupo 1 y el grupo 7 se queden en esta sala conmigo. Oigan, de lo que toca hacer con las ecuaciones, ¿toca hacer con auxiliares o sin auxiliares? Porque yo le mandé directo. Yo le estaba haciendo con auxiliares.
porque en el ejemplo que nos puso, que hicimos en clases, puso como auxiliares. Igual ha de ya. estar bien. Chicos, ¿cómo están? Me uní a esta ahorita para darles un par de indicaciones, ¿ya? Recuerden, ustedes tienen que hacer el modelo del semisumador a través de declarar las funciones. No se olviden, declarar las signals que necesitan, declaran las signals y abajo hacen la asignación de la función que le corresponde a cada signal, ¿sí? Y con eso ya pues escribimos la parte de la. Solamente son dos funciones, recuerden. Si es que necesitan signals, la declaran. Y si no, pues no hay ningún inconveniente. Recuerden que tenemos dos funciones. Tenemos la suma y la función carry. Eso nada más deben hacer. ¿Sí? Pueden hacerlo directamente. Es solo por asignación de funciones, ¿ya? Si tienen alguna duda, cualquier representante del grupo sale a la sala principal o va a la sala principal, me pregunta y regresa a su sala de trabajo, ¿ya? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces me retiro de esta sala. Si hay dudas, por favor me avisan, ¿ya? Entonces no importa las signales. No, pero alguien ya hizo para ver. Sí, signals tengo. Porque las signals, o bueno, los auxiliares vendrían en este caso lo que está dentro de la caja negra, dentro de la caja, digamos, ¿no es cierto? Sí, podría decirse.
¿Cómo exponemos? Tenemos que exponer, ¿no? Solo era el esquema, o también teníamos que hacer en el otro, en el esquemático de simulación. Solo declarar funciones, creo que era. O sea, modelado por funciones. No, la Bueno, simulación, no sé los otros. Tengo una duda. O sea, como yo le hice con auxiliares, no sabía si el auxiliar ponerle, o sea, que sea una entrada o que sea una entrada y salida, porque sería una entrada y salida. Sino que al rato de ponerle así me sale como, o sea, toda mi caja negra tendría 4 salidas. Verás. No sé si puedo compartir. Está así. es que los Llamaste las auxiliares creo variables que como- Ajá, sí, por eso. dentro, antes de la no, entre la arquitectura declaraste. O sea, le hice así, como si fuese en clase. Los auxiliares se crean entre arquitectura y begin. Sí, Ah, Y sin in y out. Lo que está arriba. aquí así. No, lo que está arriba. Y esto aquí borró, Sí. así. ajá. Pero verás, es signal, es auxiliar 1, como auxiliar 2, es de logic. Mm. ¿Qué más era? Abre paréntesis. Ya hice signals y ya salió lo tuyo, Darío. Mandé. Ya hice con signal y sí salió lo tuyo otra vez. ¿Y ahora qué? Presenta tú. Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Con signals o sin signals? Las dos. Pero no exponemos todo. Mandé. No exponemos todos, no sé. No sé. Creo que solo un. No. Tienes que poner auxiliar 1 como auxiliar 2 y qué tipo de... Ah, Mm, que así, aus 1. como está Eh, arriba. No, o sea, No, sí, eso es pero lógico nomás. coma, aus 2, coma. Era coma al último, Víctor. No, no era el último, como era 2 puntos después de todas las signals. Entonces, 2 puntos, std log. Pero con guión bajito. Ah, ya. Así. Sí, Sí. cierra y punto y coma. Bueno, no es necesario eso, pero sí. Yo no sé. Entonces, quítale el punto y coma. Sí, O sea, yo digo las paréntesis.
¿Es necesario? Yo creo que sí. Yo Bueno, hice, pero bueno. hiciste sin Sí. paréntesis. Ajá. Mm, ¿Tú? quítale. Adelante también. Mm, Ya quita eso de auxiliar not y todo eso. Eso sí va abajo. luego del begin. Ah, Sí. Ya está, creo. sí. Ya. Ya lo veo. Mm, También valía ser directo, ¿verdad? O era necesario hacer con los auxiliares. Sí, valía directo. Yo no sabía cómo hacer con auxiliares.
¿Alguien sabe cómo se puede entrar a esta sala? Porque el José Luis no puede, no le sale esos puntitos para la reunión, o sea, para entrar a la sala. Ya llegué.
¿Cuánto tiempo nos dio para esto? 15 minutos, creo que dijo. 15 minutos. Ya creo que se pasó. ¿Y cómo hay que exponer, saben? O cómo. Supongo la declaración de variables y cómo crear el esquemático. Y Ah, bueno. ¿Y quién va a exponer? quién ofrece. Yo no sé. ¿Quién se ofrece para exponer? El Víctor, creo que está. Darío. Todavía nadie está en la sala principal, ¿verdad? O ya estarán. Los otros grupos, o sea, los que no tenían nada que hacer. Ah, ya. Esperen, voy a ver, voy a ver. Arriesgate. Lux. No, solo están los que les dije.
Go. Bye bye. Ya están regresando, ya están regresando, ya están regresando. Frío, ¿qué hace aquí? Oigan, está helado aquí. Ya está helado. Ustedes están contentos porque están en sus casitas de ahí con los calefactores debajo de los pies. Se hace frío igual. Ajá. Ya, a ver, chicos, por favor, muy bien, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo así rápidamente. Vamos a ver la parte de los códigos. Entonces, cada grupo nos expone rápidamente su código, lo analizamos así de manera rápida y luego vemos si es que podemos generar ya los RTL. Con todo, su compañero, el señor Alex Telinchana. Alex Telinchana es. Sí. Ya, con todo su compañero Alex ya me está ayudando también a crear algunos elementos importantes. Ya, listo, vamos con el grupo 6 y el grupo 3, por favor. No, 2 y 8, perdón, 2 y 8. Grupo 2 y 8, modelado por tabla de verdad. Ya, Inge. Ya, compartamos pantalla. Listo, muy bien, ya. Entonces, con base a lo que ya desarrollamos antes, tenemos lo que son las condiciones para asignación de valores para sum y carry, que en el primero va a asignarse el 1 cuando A sea igual a 0 y B sea igual a 1, o cuando A sea igual a 1 y B sea igual a 0. Caso contrario, va a darse el valor de 0. Para el acarreo va a asignarse el valor de 1 cuando A y B sean igual a 1, y caso contrario, va a asignarse el valor de 0. Ya, perfecto. Miren, estamos trabajando súper simple con el with select y con el when else, ¿no? Muy bien, listo. Generaron el RTL, veo que está aquí generado el RTL, correcto. Ya. Y fíjense, verán, qué interesante esta parte. Dale clic en esta flecha. Deme un segundo, por favor. Anotar, dibujar, flecha. Por favor, dale clic en color rojo, que se ve bien. Dale clic en esta flechita, por favor. Ya, esto es la entidad. A ver, muy bien. A esto es lo que nosotros conocemos como entidad, ¿sí? Esa es la entidad que nosotros estamos creando. La entidad es el espacio mediante el cual nosotros definimos la parte física de lo que creamos. Vengamos aquí a la parte del código, por favor, sumador VHD. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tengo la entidad, aquí tengo la arquitectura. Una arquitectura súper simple, ¿no es cierto? Sí, y aquí tengo ya el RTL. Entonces, el RTL se genera desde aquí, ¿no es cierto? Una vez que sintetizamos, doy clic en el RTL, ¿sí? Se genera el RTL. Cerremos esto de aquí. Cerremos el RTL. Muy bien, generemos nuevamente el RTL. Ya, correcto. Perfecto. Pero bueno, se te generó directamente. Dale doble clic ahí y pasas acá. Create schematic. Bueno, pasamos del proyecto acá. Create. Aquí create schematic. Ya, bueno, había una ventanita que te da dos opciones. No sé por qué, tal vez elegiste por defecto la primera, pero generalmente aparece una ventanita donde te da dos opciones. La primera es para elegir el modelo y la segunda se crea directamente el modelo que esté ejecutando. Ya, listo, entidad de arquitectura. Luego venimos aquí a la parte de simulation, por favor. Ya. Damos clic aquí abajo. Ya, y aquí tenemos compile HDL. Veamos si se te compila. Dale clic aquí. Tienes que seleccionar primero aquí, pues por favor. No te olvides. Tienes que seleccionar
lo que vas a simular. Acá abajo. Aquí, tienes que dar clic aquí. Dale doble clic, exactamente. A ver, cerremos este de aquí. Demos clic donde dice semisumador. ¿Ya? Vengamos aquí, ábrele acá abajo. Ya. Aquí exactamente dice behavioral check syntax, se verifica la sintaxis y luego donde dice simulate behavioral model, pues ahí nosotros tenemos básicamente la ventana del eSIM, ¿ya? Eso lo veremos luego, ¿ya? Entonces en la parte de código, como ustedes pueden ver, es algo súper simple que generó, regresemos al RTL acá. Exacto. Ábrele. Entonces, escálale aquí. Ya, correcto. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos las funciones que nosotros ya hemos definido, ¿no? Listo, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Dejemos de compartir. Listo. Vamos entonces con el grupo número 6 y 3, modelado por funciones. Eso es lo más simple que hay en el mundo, ¿no? Jane. Sigo. Sí, veamos. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Bueno, o sea, como usted dijo que también podemos hacerlo de forma directa o en este caso con los auxiliares o los signos. Bueno, quisimos probarlo igual con los signos, que en este caso le correspondimos a X1 y X2, instanciando en este caso como ST de Logic, y aquí en este caso se le instancia. Pero ahí es como que estuvieras creando el circuito. No sé si me entiendes. Ahí es como que estuvieras creando el circuito. No. Algo parecido a crear el circuito. Es como que estuvieras modelando el circuito porque estás creando la conexión que le corresponde a NOT A and B y A and NOT B. Entonces es como que estuvieras creando el circuito, porque de ahí las funciones son solamente dos. Puedes directamente hacerlo aquí. Exactamente. Pero no hay ningún inconveniente. Está bien. Vaya. ¿Ya? Pero esto corresponde más a la parte del circuito. ¿Ya? Digamos porque recuerda que tus funciones son solamente dos, ¿sí? Sí. Son suma y carry. Listo. ¿Ya? Vamos al RTL. También han creado ya el RTL. Perfecto. Igual lo mismo, ¿no? Listo, ya. Listo, chévere. Muchas gracias. Vamos al grupo número ¿qué grupo me toca? 4 y 5. Ya, listo, muy bien. Entonces, en este caso, como ustedes se fijan aquí, pues básicamente tenemos... A ver, ¿qué tenemos? Bueno, y aquí nosotros no tenemos aquí es declarar lo que es el signal. Les tenemos como auxiliar 1, auxiliar 2. Y lo que hicimos fue para cada uno, o sea, declarar como lo que es las negaciones, como estaba en el circuito. Ya, ¿tienes el circuito a la mano? ¿Puedes compartir el circuito? No, hice el circuito, si no tengo copiado aquí, solamente en el cuaderno. No. Ya, no importa, perfecto. Ya, entonces... Hay que recordar que cuando nosotros declaramos signals, las signals son aquellos, cuando hablamos de circuito, ojo, las signals son aquellos elementos que no topan a los bordes, ¿sí? Eso es recordar que son las signals. Y en cambio, cuando se declara funciones, las signals son aquellas variables que van a ser un proceso interno, ¿ya? No nos olvidemos de esa parte. Es decir, que van a servirnos para un proceso interno. ¿Ya? Veamos el RTL también. Entidad y arquitectura. Perfecto. Se ve. Escalado. Exactamente. Ahí escalamos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos las funciones. ¿Ya? Listo. Vamos ahora sí con Alex, por favor. Ya, Alex. Muy bien. Cuéntanos, Alex, tu código. Vamos a tu código. Ya. Entonces, en este caso... Cuéntanos, Alex. Bueno, en este caso yo lo que hice es crear las signas para cada, como usted dijo, interconexión intermedia que no tope la salida. Y en este caso he creado 4. Entonces, ya después de crear todo esto, nos vamos a lo que es la creación del RTL, que lo tengo aquí. Primero tenemos la entidad, nos vamos a la estructura y después tenemos el tech. Correcto. Igual tenemos la entidad y la estructura que es diferente en este caso. Ya, muy bien. A ver, veamos esta parte. Esta parte quería explicarles. ¿Qué pasa con el TEC? El TEC, como ustedes ven, tiene estos LUT. ¿Qué eran las LUT? ¿Se acuerdan qué era LUT?
lookup table, lookup table. Entonces son tablas de visualización. Hablamos de una de ellas, Alex, por favor. Abre cualquier LUT. Ya, perfecto. Entonces tenemos aquí el modelo que se va a implementar, la ecuación, veamos la ecuación. Tenemos la ecuación, tenemos la tabla de verdad y tenemos el mapa acá. Eso se va a generar en todos los LUTs. En todo el LUT. Obviamente aquí como son circuitos muy chiquititos, se van a generar funciones, tablas, mapas pequeños, pero cuando ya sean circuitos más grandes, obviamente se va a generar un proceso mucho más complicado, ¿sí? Cerremos, por favor. Ya, entonces, eso quería que vean. ¿Tienes la simulación? Pasamos a la parte de simulación. Sí, para la simulación, ¿correcto? como ya explicamos, le damos a simulación, seleccionamos el que vamos a simular y le damos a Simulate Behavioral Model. y nos va a resultar esto. Aquí tenemos las entradas y las salidas, bueno, todos los datos que hemos inicializado de nuestro circuito. En este caso, para poder comprobar, como A y B eran entradas, entonces lo que le damos es clic derecho, forzar constante. No hay problema, en eso dejemos de ahí, Alex. Muy bien. Grupo 7. Los chicos del grupo 7, los del grupo de Lara, Jerez, Martínez, y me parece alguien más, Espín, me parece que era también del grupo 7. Ya, ustedes para el día miércoles nos van a explicar el proceso de simulación, solo el proceso de simulación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa forzar variables y qué significa crear un test bench, ¿ya? Chicos, por favor, me despido, son las 9, nos veríamos el día miércoles, sé que tienen más clases, ¿sí? Esta es su aula, así que tengo que salir yo de esta aula, ¿sí? Podemos dejar de compartir, ya, les agradezco mucho, chicos, perdón por los problemas de la mañana, muchos inconvenientes al inicio, les ruego me disculpen, nos veríamos el día miércoles, ¿ya? Y ojalá todo regrese a la presencialidad pronto, porque ahí van a aprender mucho, ¿ya? Gracias, chicos, chao. Que les vaya bien. Me despido, chao. ¿Pongo finalizar reunión para todos o pongo solo salir de la reunión? Solo salir de la Solo salir, ¿no es cierto? Le dejo a Jessica López como anfitriona.